22:36 en toda la República Argentina. Estás escuchando Soplar y Hacer Botellas por Radio Unlar 90.9 y a través de www.radiounlar.com.ar. Hace poquito nomás, el periodista Felipe Selesia sacó su libro La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense, que reconstruye los 35 años de este equipo que, como aclara el subtítulo mismo del libro, devolvió la identidad de miles de víctimas de la Argentina, de Latinoamérica, del mundo. Dice la obra en cuestión del Che a Santiago Maldonado, de los desaparecidos de la dictadura a los soldados de Malvinas. Estamos en comunicación con Felipe Selesia ahora mismo. Felipe, Valentín Maraga y Martín Silvera, te saludamos desde Radio Unlar en La Rioja. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está o no está, Felipe? Estoy acá. Ahí está. Ahí está, Felipe. Ahí va. Claro, pasa que a Valentín no lo tengo en el teléfono. Valentín hizo una maravillosa apertura hasta que lo conectamos al teléfono a Valentín. Ahí va. Bueno. ¿Todo bien, Felipe? Todo bien, todo bien. ¿Cómo Buenísimo, están muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, Felipe, es un gran placer hablar con vos. Y bueno, y como hacemos siempre que hablamos con algún autor, con algún escritor, ¿qué es lo primero que te motiva o que te llevó a escribir puntualmente sobre un grupo de arqueología forense, ¿no? Lo cual también es bastante llamativo, ¿no? Saben que bien no lo sé. Con todos mis anteriores libros tengo como algún relato mítico de cómo fue que empecé. Pero con este del equipo la verdad que no. Supongo que me cautivó esta historia de un grupo de jóvenes, estudiantes muy chiquitos, que de la mano de un gringo se pusieron a buscar y a identificar desaparecidos. Ya con toda la carga histórica que significaba esta sigla que se hace nombre, que es Equipo Argentino de Antropología Forense, ¿no? Que ya nos suena a todos en la cabeza. Digamos, las primeras aproximaciones que tuve con ellos, o las aproximaciones que yo había tenido antes de empezar con el proyecto del libro por mi tarea como periodista, me parecía un grupo extraordinario, ¿no? Pero no extraordinario desde el lustre o la pátina, ¿no? El prestigio, sino, digamos, un grupo de gente que en condiciones muy adversas, con muchas dificultades, asumía un compromiso incluso peligroso durante la apertura democrática, de esto, de buscar evidencias, de devolver identidades, de reconfortar familiares, digamos, de ponerse del lado de las víctimas. Eso me resultó muy atractivo, y después toda una parábola, ¿no? Porque también en el medio habían reconocido ni más ni menos que al Che Guevara, lo habían encontrado, que eso también era como un mojón muy fuerte, muy pesado, y tantas otras cosas que después fui averiguando, ¿no? A medida que profundicé la investigación. Pero exactamente cuando dije voy a hacer un libro del equipo, la verdad que no lo sé, disculpen. ¿Cuánto tiempo te llevó, Felipe, la realización del libro? Y más o menos lo que me llevaron, yo soy autor de otros 4 libros anteriores, en coautoría con Pablo Weisberg, que fue mi socio durante muchos años, y nos tomábamos unos 3 años. Un poco porque nuestro método era ese, digamos, nosotros en 3 años acomodábamos la investigación, la escritura y la edición en una editorial. Y también pues nos habíamos dado ese tiempo primero para poder financiar investigaciones amplias con nuestro trabajo paralelo. Digamos, yo soy acreditado en tribunales para la agencia TELAM. Pablo tuvo laburos en el oficio también en la agencia de noticias judiciales Infojus. Estuvimos juntos en Noticias Argentinas, que lamentablemente es una agencia nacional que está al borde de la extinción. También trabajamos en diario. Bueno, nada. Necesitábamos tiempo como para poder financiar investigaciones largas, con muchas entrevistas, con mucha búsqueda de documentación, y también con un laburo de persuasión de las fuentes, ¿no? Porque todos nuestros libros tienen temáticas que involucran muerte, dolor, etcétera, y eso muchas veces a las fuentes hay que darles tiempo. Hay que dejar que lo piensen, hay que dejar que digamos, como que lo procesen. Y nos ha pasado más de una vez de lograr que alguien se sentara a hablar con nosotros después de 1 año o 2 o más.
Entonces, bueno, ese tiempo también es como para que se enteren todos los protagonistas de esa historia que queremos contar, que nosotros estamos con eso y que sepan de nuestra propuesta de sentarse a hablar de eso. Y para eso son 3 años. Con esto tuve que escribir más, con este libro que hice solo, en vez de, digamos, de hacer la mitad del libro, escribir la mitad del libro, tuve que escribirlo completo. Estuve más o menos unos 6 meses escribiendo y unos 2 años y medio con toda la investigación, ¿no? Con todo el laburo de entrevistas y de búsqueda de documentos, de todo lo que hubiera del equipo. Felipe, la historia del equipo argentino de antropología forense es interesantísimo. Por ahí está muy bueno. Primero que nada, por ahí no escuchaste la intro que veníamos haciendo, pero es, No, perdón. es un orgullo poder entrevistarte desde este lugar contando una historia de un equipo que tiene una importancia extrema para nosotros. Y la verdad es que nace por ahí con la década de los 70 como condición de su existencia, como Exacto. y emprende una búsqueda junto con Abuelas de Plaza de Mayo, y esto que vos me contabas un poquito de este tejano que aparece, toda esa historia brevemente, ¿nos la podés contar un poquito? Es muy Sí, interesante. claro. Sí, claro, además es representativa de cómo se han contado las historias humanas desde que tenemos uso de razón y desde que sabemos, ¿no? Es Claro. el mito, la parábola del héroe, ¿no? Ujú. Esto en realidad es en el 82, más o menos, 81, las abuelas de Plaza de Mayo salen al mundo a intentar que les den una mano para responder 2 preguntas centrales que estaba dejando la dictadura. ¿Qué hicieron con los desaparecidos y cómo se reconocían a los bebés apropiados? Entonces hicieron una gira muy larga por Europa y por Estados Unidos, y en Estados Unidos una asociación científica muy grande, la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, les dice que efectivamente les van a prestar ayuda. Por supuesto que todo el mundo científico se conmovió por la historia de las abuelas, ¿no? Esto de que habían robado bebés, habían matado a sus padres, los habían hecho desaparecer, claro. Era algo que le ponía los pelos de punta a cualquiera y que inmediatamente concitaba una gran solidaridad y una gran voluntad de colaboración. Entonces ahí la Asociación Americana le dice, le vamos a mandar a nuestro antropólogo forense, que es aquel que identifica restos humanos a partir de los huesos, se lo vamos a mandar para que les dé una mano. Y les manda tal cual a Clay Snow, que era un antropólogo muy famoso mundialmente, sí. Un tejano clásico de bota, sombrero, puro, un personaje, no hablaba una pepa de español, era un hombre, digamos, muy concentrado sobre la cultura puramente norteamericana, o sea que no tenía ni idea de lo que pasaba en el resto del mundo y mucho menos lo que había pasado en la Argentina. Claro. Pero cuando llegó acá se deslumbró con el trabajo que había para hacer. Se conmovió con la historia de las abuelas y se deslumbró con lo que encontró acá, porque en su campo, que era la identificación de restos óseos, había para hacer un montón. Pero necesitaba ayuda. Entonces lo que pidió a las abuelas y al resto de los organismos de derechos humanos que hicieran una convocatoria entre los antropólogos forenses, los médicos legistas, los arqueólogos, para que le dieran una mano y emprender esa gran tarea. Previsiblemente para nosotros, no para él, no se presentó nadie, porque nadie quería meter las manos en ese barro, todavía la dictadura estaba en activo. Y cuando llega el gringo, si bien ya estábamos, esto es en el 84 cuando él llega, ya estaba la democracia, todo el poder militar estaba intacto. Entonces hace esta convocatoria, no se presenta nadie, pero uno que formaba parte de esta pequeña delegación que lo llevaba al gringo Snow de acá para allá, Morris Tidball-Vince, que era un estudiante de una escuela bilingüe, muy rubio, muy carismático, muy activo, estudiante de medicina, levantó la manito y dijo, yo tengo unos amigos que estudian antropología y le pueden dar una mano. En realidad esos... Mirá qué interesante, digo, porque no había, no estaban estudiando recién y eran jóvenes que estudiaban. Sí, eran jóvenes, pero ni siquiera era eso. Morris lo que tenía era un compañero del secundario
que estudiaba antropología. Ajá. O sea, era un amigo No eran de unos, la ¿sabes? adolescencia que ya no veía hacía tiempo. O sea, Claro. no era un grupo de amigos que él, bueno, frecuentaba y conocía. Se tiró el Claro. lance, creativamente, digamos, supo salir de esa dificultad y hizo esta propuesta. Entonces este amigo efectivamente terminó contactándolo, este amigo que se llamaba Douglas Kearns, hace el famoso llamado donde la convoca Patricia Bernardi, que es hoy una de las fundadoras. Pero en ese momento era una chica de 20 y poco de años que recibía esta propuesta por lo menos extraña. Un Claro. gringo que está buscando desaparecidos y necesitan que le den una mano. Era como una invitación fuerte para la época, ¿no? Sí. Y bueno, se juntaron los del grupo ese, Patricia Bernardi, Luis Fondebrider y otros, y se pusieron a evaluar si se prestaban a eso, porque tenían algunas dudas, algunos temores, muy lógicos, por cierto, porque en esa época, como decíamos, el poder militar todavía estaba intacto. Ellos se preguntaban, ¿vamos a ser los próximos desaparecidos? ¿Nos Claro. vamos a tener que exiliar? ¿Qué pasa con nuestra familia? Digamos, se hacían todas estas preguntas. Además, Felipe, Pero, tenían la misma edad de las personas que estaban buscando, digamos, ¿no? exactamente, más o menos por ahí promediaban los 20 y poco, Claro. que es el promedio de edad de los desaparecidos. Pero terminaron decidiendo que iban a darle una mano a ese gringo porque ellos eran producto de la universidad pública, de la educación pública, y no podían, digamos, no acudir a este llamado que de alguna manera hacía toda la sociedad, y después porque tenían un sentimiento muy fuerte y muy profundo ahí de que no podían quedar impunes los crímenes de la dictadura. Y lo que estuviera a su alcance ellos lo tenían que hacer, no importaban los riesgos. Y así es como van a una primera exhumación que termina siendo una gran frustración porque quien fueron a buscar no era, y eso Claudia Snow se dio cuenta muy rápidamente, y ahí ellos pudieron ver la frustración de la familia de esta supuesta chica que iban a identificar que no era, y también convivieron con las fuerzas de seguridad, con los policías que fueron a hacer la custodia, todo eso que los intimidaron bastante. Entonces fue una experiencia bastante fea esa primera aproximación que tuvieron con el laburo. Digamos, ellos iban a hacer la exhumación con custodios policías que aún venían, digamos, con una impronta y una especie de fuerza porque... Sí, claro, habían participado en la represión ilegal, eran policías bonaerenses y policías federales que habían tenido al menos connivencia, cuando no una participación activa, ¿no? ¿Y cómo los intimidaban? Y decían, esto, si hubiéramos hecho el laburo bien, esto no pasaría, estos pibes son unos idiotas útiles. ¿En serio? Sí, así en esos términos. Por suerte, Snow, que era un viejo zorro, se dio cuenta rápidamente de esa situación tensa, y fue y ahí con el juez dijo que pusiera un perímetro que no podía romper ni siquiera la policía sin autorización de ellos. Digamos, hizo valer su autoridad de perito. Bien. Ahí el juez era Ramos Padilla, ¿lo ubican? Al padre, Alejo Ramos Padilla. Bueno, era un joven juez en ese momento, un juez provincial, ni siquiera era un juez federal, o sea que no tenía competencia para desenterrar desaparecidos, pero igualmente lo hizo. Y ahí muy rápidamente, digamos, pusieron a distancia a la gente de la Fuerza de Seguridad, pero, digamos, el trabajo intimidatorio ya estaba hecho, ¿no? Estaban como un poquito asustados. Sí. Y frustrados. Y después muy frustrados porque, digamos, el fin último, que era devolverle la identidad y los restos a una familia, no se pudo cumplir. Y se fueron de esa primera exhumación con la firme convicción de que no iban a volver nunca más. Pero al final terminaron volviendo y 35 años después se convirtieron en el equipo de antropología forense más prestigioso del mundo. Claro. Felipe, hablabas, bueno, mencionábamos también, ¿no?, al comienzo sobre el caso de Ernesto Che Guevara. ¿Cómo llegan a contactar al equipo de antropología forense para detectar el cadáver de Che Guevara? El tema es así, digamos, ellos tienen como una tarea muy intensa y muy metódica en todo lo que fueron las desapariciones en Argentina. Digamos, lograron rescatar gran parte de todos los restos de desaparecidos que fueron inhumados como NN en cementerios municipales de la provincia de Buenos Aires. Digamos, la disposición final que hizo la dictadura mayormente se dividió entre los vuelos de la muerte,
que fueron los más numerosos y donde evacuaron, digamos, gran cantidad de los cuerpos, la inmensa mayoría, diría yo. Y después tuvo una parte importante, pongámosle un tercio de los desaparecidos, que fueron a parar a cementerios municipales como NN. Esto es digamos, es como un protocolo habitual. Cuando aparece un cuerpo de un NN, se le hace una autopsia, si el juez lo decide así, y se lo entierra en un lugar identificable, en un cementerio que en general, cuando son grandes, tienen un sector para NN. El NN histórico es el viejo Linchera, que se moría en un accidente de tránsito, que se moría de cirrosis, de frío. Ese es el clásico NN, que quizás no estaba bien psiquiátricamente, digamos, ese tipo de perfil eran. Lo que hizo la dictadura fue empezar a meter como NN a los desaparecidos, y esto Snow rápidamente lo detectó cuando pidió los registros de todos los cementerios municipales, y ahí advirtió durante el 76 y el 77 un crecimiento exponencial de los NN, que además tenían otras características, no eran tan grandes, había mujeres, digamos, toda una serie de datos que hacían que se entendiera que ahí había NN desaparecidos. Y bueno, y ahí el equipo rescató muchos de esos desaparecidos y ganó mucho prestigio. En los 90 salió a la región, porque se empezó, digamos, como a estabilizar la situación política en toda Latinoamérica, y ahí empezaron a revisar las grandes masacres latinoamericanas, en El Salvador, en Guatemala, en Brasil mismo, en Bolivia, en Perú, digamos, un montón de países de la región que demandaron por prestigio y también porque eran los únicos que hacían eso en ese momento, empezaron a demandar los servicios del equipo. Entonces, a mediados de los 90, ya ellos tenían consolidado un conocimiento en la comunidad científica muy grande, y también eran como garantía de satisfacción, ¿no? Donde iba el equipo había identificaciones. Entonces, cuando un general dice, yo lo enterré al Che Guevara, un general boliviano, ahí inmediatamente el gobierno boliviano lo primero que hizo fue crear una comisión de búsqueda del Che Guevara, y lo segundo que hizo fue convocar al equipo argentino para que dirigiera la búsqueda y las excavaciones posibles. Ahí se sumaron cubanos que tenían un mandato político muy firme de Fidel de volverse con los restos del Che y con todos los guerrilleros cubanos, y ahí arman un muy buen equipo binacional cubano-argentino que durante 2 años y medio revisó todo lo que había por revisar en Valle Grande, en Bolivia, y terminó encontrándolo al Che Guevara y a sus compañeros, y eso fue un hitazo mundial que los catapultó a la fama más absoluta y los convirtió, como dicen ellos graciosamente, en los Rolling Stones de la antropología forense. Y hasta el día de hoy, ¿no? Digo, está dentro del cuerpo, está Mercedes Doretti, es la hija de Magdalena Ruiz Guiñazú. Tuvieron mucho que ver con aquellos 43 estudiantes de Ayotzinapa, así es, Claro. que Peña Nieto había dicho que los habían quemado y al final sucedió que no. Y ahora, digo, termina tu libro, culmina, o sea, va ordenándose, vas pasando por esta historia del equipo desde lo que son aquellos cementerios que vos comentabas. Bueno, la historia del Che está dentro del libro, y también particularmente, como está en el subtítulo aclarado, termina con Malvinas y Santiago Maldonado y también Malvinas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Digo, ¿cómo termina con Malvinas ese cierre? Bueno, lo que pasa es que Malvinas para mi libro fue el cierre perfecto, digamos. Malvinas estaba empezando a pergeñar cuando yo pensé en el libro. En realidad ellos desde el 87 que vienen craneando la posibilidad de identificar a los soldados de las islas. Lo que pasa es que en el 87 las capacidades técnicas y las condiciones políticas eran totalmente distintas y era imposible. Sin embargo, ellos estaban planeando cómo hacerlo en esa época. Y después se fueron destrabando por voluntad de muchos gobiernos y de muchos individuos, tanto ingleses como argentinos y extranjeros también. Se empezó a destrabar esa posibilidad, se empezó a hacer un acuerdo y terminan ellos, digamos, al frente de ese plan de intervención para identificar a los soldados desconocidos en Malvinas,
que hoy es un ejemplo de intervención en el mundo para los equipos de antropología forense. Claro. O sea que terminan marcando aún más, digamos, su monopolio, si se quiere, de todo lo que es la antropología forense y la antropología biológica aplicada a los derechos humanos. Bien. Y también es como un gran logro porque ellos tienen, digamos, en la estadística de identificaciones que tienen a lo largo de estos 35 años, el récord lo tuvieron este año. Bien. Porque muy Con rápidamente, digamos, lograron la identificación de, ahora creo que van 115, hay 122 restos en 121 fosas en Malvinas. Ya llevan identificados 115, más lo que este año identificaron de los desaparecidos, pues los desaparecidos siguen, porque los desaparecidos argentinos se van identificando en el contraste genético con la base que van armando los familiares con sus muestras de ADN. Entonces, cuando van ingresando muestras de familiares, que van haciendo campañas periódicamente, ahí van apareciendo también identidades de desaparecidos que ellos tenían en custodia, pero no sabían quién era. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos 115 que tienen de desaparecidos identificados de Malvinas, más los desaparecidos que fueron identificando, hizo que este año fueran el récord de identificaciones y llevara la tasa, digamos, la tasa de efectividad del proyecto altísimo, porque prácticamente van a llegar a un 90 y pico, 100% de identificados de los soldados en Malvinas, y eso para cualquier proyecto de antropología forense es increíble. Increíble. Estamos hablando en este momento con Felipe Selesia. Nos quedan unos minutos. Felipe, lo último que queríamos preguntarte tiene que ver con Santiago Maldonado en particular. Hubo ahí una intervención muy importante para poder encontrar el cuerpo, ¿no? Sí, ellos dieron la clave para encontrar el cuerpo. Recordemos que el primer juez federal que toma el expediente, Guido Otranto, sí, ordena muy pocas medidas y, digamos, y no tiene dinamismos la búsqueda del cuerpo. Sin cuerpo es muy difícil que avance un proceso penal. Y además, bueno, era la incógnita y la pesadumbre de toda una sociedad, ¿no? Porque claro. ¿dónde está Santiago? Era lo que nos preguntábamos todos. Sí. Y ellos lo que dicen es, después de evaluar todos los indicios, todas las pruebas, todas las prácticas que se habían hecho el día de la desaparición, no puede estar en otro lugar que no sea el río. Ellos, digamos, toman esa hipótesis. Y a partir de ahí dicen hay que buscarlo en el agua, pero bien, no como hicimos hasta ahora. Y ellos ya sabían de la existencia de un grupo canino de perros que tienen la particularidad de olfatear en el agua las partículas cadavéricas, o sea, pueden detectar un cuerpo sumergido muerto. Mira qué interesante. Y fueron con los perros, digamos, ahí hubo un cambio de juez, llegó Lieral en lugar de Otranto, y ahí todo se agilizó. Lieral les dio pelota, les prestó atención y les hizo caso en todo lo que le pedían. Llevaron esta brigada canina y en 2 horas encontraron el cuerpo. Bien. Y después, bueno, pasaron a hacer todo, digamos, una junta de peritos muy grande que hizo la autopsia, una autopsia muy detallada, según el protocolo de Minnesota, que es una autopsia mucho más compleja y larga cuando hay sospecha de tormentos, de apremios ilegales, digamos, de ejecuciones sumarias, cuando hay sospecha de que el cuerpo, digamos, de que se encontró la muerte de una manera violenta. Ahí es donde interviene el protocolo de Minnesota, que tiene una serie de pasos muy largos. Bueno, ellos condujeron esa autopsia junto con el cuerpo médico forense, que es la máxima autoridad forense del país, diseñaron esa autopsia, organizaron a la junta de peritos y expertos que hicieron la autopsia, y después, un mes después, con todos los resultados del laboratorio en la mano, se juntaron todos estos expertos y ahí determinaron que el cuerpo no había sido movido, que no tenía lesiones previas, que no había sido manipulado, y la causa de muerte, digamos, que había sido una asfixia promovida por la hipotermia. O sea que se murió un poco de frío, un poco asfixiado.
Es interesantísima y es increíble, la verdad, la historia del equipo argentino de antropología forense, que devolvió la identidad a miles de víctimas aquí en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Es totalmente reconocido. Es de la editorial Paidós, se llama La muerte es el olvido, el libro de Felipe Selesia, que cuenta toda esta participación que tuvo el equipo en distintas en distintas situaciones y a lo largo y ancho del mundo. Lo pueden conseguir en todas las librerías, es un librazo. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, Felipe, en otro momento podremos hablar. Nosotros estamos culminando por acá, es un poco tarde y te agradecemos inmensamente por la comunicación y sobre todas las cosas por la investigación. También este tipo de cosas, hace un ratito nomás hablábamos un poco de la Noche de los Lápices y particularmente de Julio López, y decimos que este tipo de aportes son interesantes y sobre todas las cosas son importantes para ejercitar la memoria. Gracias. Por favor, chicos, la verdad un inmenso placer. No tengo la suerte de conocer la Rioja capital. Estuve en Patquia, que fue lo más cercano. Mirá. Pero no pude llegar ahí. Con el libro anterior, La Noche de las Corbatas, hicimos una gira muy grande por todo el país. Espero en algún momento ir para allá. La verdad que es una gran deuda que tengo. Bueno, y muchas gracias por la comunicación y espero verlos pronto y hablar cara a cara de estos temas. Ojalá, ojalá. Un abrazo muy grande, Felipe. Igualmente, chicos. Ahí pasaba Felipe Selesia, una investigación